Puede sentarse esta mañana, gloria al Señor, y también nos da gusto tener con nosotros al hermano Walter, gloria al Señor, que bueno, ya de unas semanas por teléfono nos hemos comunicado, me lo recomendó un hermano llamado Carlos Díaz de Lovapa, que vive en los Estados Unidos, y esta mañana tuvo la oportunidad de estar con nosotros. No todo lo que la pandemia hace es malo, porque el hermano no podía venir, está muy necesitado económicamente, pero este día le cerraron el tianguis, así que no pudo ir a trabajar, pero sí pudo llegar aquí a la iglesia, gloria al Señor. Así que de algún modo, no sé, la pandemia nos ayuda para acercarnos a Dios. Hay que orar para que el Señor bendiga a nuestro hermano. Por cierto, si alguien necesita trabajos de herrería, el hermano es herrero también, así que ahí está recomendado para que usted haga sus trabajos de herrería. Gloria al Señor. Bien, dígale a su hermano: no lo comprendo ahora, lo entenderé después. Gloria al Señor. Amén. No lo comprendo ahora, lo entenderé después. Gloria al Señor. Tenemos esta escritura que, por supuesto, creo yo que la mayoría de nosotros esta mañana lo comprendemos, al menos creo que en una buena parte, pero debo de decir que habemos cristianos que ya no practicamos esta parte de la ceremonia de la Santa Cena. Estamos hablando de Santa Cena, que aunque ya nos pusieron en rojo, en cualquier momento pudiéramos realizarla, así que vamos a estar preparados. Y quisiera concluir de algún modo con esta enseñanza esta mañana acerca del lavado de pies, que como le dijo el Señor a Pedro: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Es porque se piensa en este tiempo, y qué bueno que el Señor lo dijo ahí de pronto así. El contexto es diferente para lo que pensó Pedro y lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos es que es algo que no es importante, ya no es necesario hacer esta parte de la ceremonia, que es el lavado de pies, por algunas razones. Una de ellas pudiera ser la higiénica, que no es muy recomendable lavarle los pies al otro hermano y viceversa, por cuestiones de higiene, uno, y dos, pudiera ser también por cuestiones de que eso ya fue en el pasado. Y hay otra cosa que, muy parecido a lo que Pedro pensó, aunque en el sentido opuesto, él lo pensó de un modo, nosotros lo pensamos de otro. Creemos que la práctica tiene que ver con una práctica del pasado, es decir, que los orientales sí practicaban el lavado de pies y que nosotros no somos orientales. En el caso de Pedro, el concepto fue diferente. Sí practicamos el lavado de pies, pero esto no es lo que yo sé. Eso es lo que pensó Pedro. Nosotros decimos: eso lo hicieron los orientales, lo hacían. Pedro nos dice: no, nosotros no hacemos esto. Sí nos lavamos los pies, pero no de esta manera. Así que son dos conceptos diferentes que en cierta manera tiene que ver con lo que el Señor dijo: tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Cuando analizamos esta práctica, hermanos, dice que hemos hablado de la Pascua, y ahí en el verso 1 del capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es algo, el primer punto que me parece interesante que usted y yo lo comprendamos. El Señor, sabiendo lo que ya iba a pasar con él y estando con los suyos, dice que los amó hasta el último momento. Cuando nos llenamos del amor de Dios,
nosotros debemos de mantener ese amor divino, bueno, hasta el día de nuestra partida, hasta el último momento. Y debo decir que el diablo va a intentar robarnos el amor de Dios y quitarnos ese amor, tanto que la Biblia dice que por causa de la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, hay cosas que no comprendemos ahora por qué nos suceden, por qué pasan en nuestra vida, por qué acontecen, pero cuando nos llenamos del amor de Dios, pues debemos mantenernos en el amor de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de lo negativo que podamos estar enfrentando. Nosotros no debemos permitir que el amor de Dios en nosotros se enfríe hasta perderlo, y el problema es que no solo perderíamos el amor de Dios, sino que nos perderíamos nosotros. Así que el Señor nos enseñó que a pesar de que Él lo sabía todo, hermanos, de vez en cuando por ahí como que se viene a la mente: ¿y cómo actuaríamos si conociéramos el pensamiento de los demás? Me acuerdo que hace algún tiempo el padre de mi esposa le dijo a un amigo, le preguntó y le dijo: oye, ¿tú crees que alguna vez nuestra esposa nos haya querido matar? Y el hombre respondió sinceramente, dijo: yo pienso que más de una vez. Yo pienso que más de una vez. Pero imagínese cómo actuaríamos nosotros si usted conociera, pudiera ver el pensamiento de todos. Y ya no hablemos de todos, de su familia, de sus vecinos y digamos lo más cercano a lo nuestro, de los hermanos, de toda la iglesia. Y usted al llegar aquí empezara a escuchar todo lo que están pensando los hermanos, y cuando llega a su casa usted escucha todo lo que está pensando su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Usted escucha todo lo que están pensando. ¿Cómo terminaríamos el día? ¿Cómo terminaríamos la semana, hermanos? ¿Y cómo actuaríamos después de que acabamos de escuchar el pensamiento de él o de ella y nos acercamos a ella y nos atienden muy bien? Dice: siéntate, ya te serví, mira que está la comida. Sí, pero cuando estaba guisando, digamos que no somos cristianos, cuando estaba guisando, se le ocurrió la idea y usted escuchó: y si aprovecho ahora en este guiso que es el que más le gusta y le pongo el cianuro para que de una vez, y usted escuchó ese pensamiento, y ahora llega a la mesa y le dicen: siéntate mi amor, ya está la comida, te hice el platillo que más te gusta. Por supuesto, esperando que usted le diga: ¿y ahora qué es lo que quieres? Porque me estás complaciendo. Pero usted ha escuchado lo que pensó en la cocina. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el maestro conocía todo. Él estaba escuchando, leyendo los pensamientos de todos los que estaban a su alrededor, y por supuesto incluyendo el pensamiento de Judas. Hermanos, qué terrible, qué tremendo. Y a pesar de eso, la Biblia viene y nos dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Alabanzas al nombre del Señor. Qué extraordinario, qué tremendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, como que hoy decimos, pero ahí decimos lo que
comprenderemos después. Porque si nosotros pudiéramos hacer lo que el Señor hizo, de conocer los pensamientos de todos, hermanos, no tendríamos la capacidad de actuar, y mucho menos probablemente la capacidad de actuar con el amor de Dios, porque estaríamos siendo afectados, dañados por lo que oímos, por lo que, si imagínense lo que vienen y nos dicen que dijo fulano, nos afecta. Y eso que todavía nos queda la duda de si realmente lo dijo o no lo dijo. Ahora imagínense que usted lo escuche, así como el Señor, que usted lea los pensamientos y que en alguna ocasión el Señor finalmente se atrevió y le dijo: ¿por qué están pensando ustedes así? ¿Por qué están pensando que yo no puedo perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que tengo potestad para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él supo lo que estaban pensando, porque Él lo sabe todo. Ese es nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Él lo sabe todo, pero a pesar, hermanos, de que lo sabe todo, eso es algo que también no comprendemos ahora. ¿Cómo es que, sabiéndolo todo, nos ama de esta manera? ¿Cómo es que, sabiéndolo todo, viene y nos ama de este modo? Y a los suyos, incluido Judas, los amó hasta el fin, hermanos. Y esto es porque el Señor viene a enseñarnos que nosotros debemos hacer algo similar. Por eso es que Dios no nos da la capacidad, hermanos, de leer los pensamientos de todos. Nos da cierta habilidad o inteligencia, percepción, como se pueda decir, hermanos, de alcanzar a conocer a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los más cercanos, incluso a los hermanos, como que un espíritu de discernimiento. Alcanzamos a comprender algunas cosas, a percibir y decimos: creo que está molesto, molesta, creo que parece ser, y muchas veces le acertamos, pero no nos da la capacidad de leer el pensamiento. De otra manera, hermanos, estaría este mundo no sé cómo. Como que alguien diría: antes que tú me mates, te mato yo primero. Eso sucedería a cada instante. Pero entonces Dios, por el grande amor que nos tiene, no nos da toda la capacidad de percibir, y en otras ocasiones incluso hasta nos hace, podría decir, ingenuos, a decir: bueno, lo engañé y ni cuenta se dio. Y de algún modo, en ocasiones debo decir: qué bueno que la gente sea así, que no sea, ¿cuál es la palabra? Malicioso, que se está cuidando de todos y de todo, y que se da cuenta de todo, y que por eso está deprimido, deprimida, porque observa todo y se da cuenta de todo, y eso le hace daño. En ocasiones Dios por eso nos hace ahí que ni cuenta nos demos de algunas cosas, porque la intención de Él es que nosotros nos llenemos de su amor. Y finalmente, hermanos, la Biblia dice que el amor lo perdona todo, y es maravilloso el amor de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, primer punto, vamos a llenarnos del amor de Dios. Es importante que usted y yo nos llenemos del amor de Dios. Y aunque igual, hermanos, yo no creo que el Señor haya nacido el 25, 24 noche, 25 madrugada. Sin embargo, algún día el Señor vino a este mundo y vino para llenarnos de amor. Yo sí creo en una Navidad que significa un nacimiento, pero no de un niño cualquiera, sino de Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Y vino para llenarnos de su amor, para mostrarnos su amor, y para mostrarnos, hermanos, que si Él pudo amar, aún sabiéndolo todo y sabiendo lo que iban a hacer con Él amó a los suyos hasta el fin. Hermanos, estamos aprendiendo de Él, y si Él pudo hacerlo, nosotros hemos de esforzarnos también en hacerlo.
Es mejor, hermanos, llenarnos del amor de Dios que llenarnos del resentimiento del mundo. Es mejor llenarnos del amor de Dios que llenarnos de la maldad del mundo, de la malicia del mundo. Hermanos, es mejor llenarnos del amor de Dios. Y vamos a amar hasta el último momento para que podamos decir al partir: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me queda guardada la corona de la vida que el Señor justo y juez tiene preparada para mí. Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos que luchar, pelear la batalla, mis amados, y tenemos que llegar hasta el último momento, hasta el fin. Lo importante es que usted llegue hasta el fin, que luche, que pelee la batalla, que se esfuerce a pesar de las inclemencias, a pesar de todo lo negativo que puede haber a nuestro alrededor. Tenemos que esforzarnos hasta el fin. Y hermanos, la frase del Señor sale porque cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía o iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego dice el 13:5 de San Juan, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los demás, hermanos, no protestaron, vieron al maestro, humildemente aceptaron, o digamos obedecieron, lo permitieron tranquilamente. Pero entonces vino a Simón Pedro, dice el verso 6, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Y por la forma, hermanos, en que Pedro está preguntando, es que el maestro viene y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por hoy, por el momento, tú no estás comprendiendo. Porque Pedro, nosotros le juzgamos, pero cuando comprendemos el contexto, hermanos, entendemos que Pedro estaba reaccionando correctamente. En ocasiones nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero de pronto en el orden divino Dios va a hacer cosas que no comprendemos nosotros, porque nosotros siempre esperamos lo lógico, lo que debe suceder. El proceso, estamos acostumbrados a después del 1 sigue el 2, después del 2 sigue el 3 y después del 3 sigue el 4. Eso es lógico, debe ser así, y estamos siempre esperando el orden lógico. Por eso hasta nos equivocamos. Yo ya no sé si las puertas abren para adentro o para afuera, porque de pronto acostumbrado a como abren mis puertas en casa, yo hago y llego a otra y yo pienso que me quedé encerrado. ¿Por qué? Porque no abre. Y he visto personas, cuando he ido a algunos cajeros automáticos en bancos, y personas adentro están sudando desesperadamente, quieren abrir, y resulta que llega alguien y observa que está más cerca de la fila y le dice: Señor, no es hacia afuera, es hacia adentro. Jálele, no empujen, jálele. Acaba de entrar, pero como el mundo anda estresado, al salir ya no se acuerda que entró con la puerta hacia adentro, ahora quiere abrirla hacia afuera, porque es por lógica. Por eso es que algunos centros comerciales han hecho ya que todas las puertas abran hacia afuera, porque cuando uno está desesperado no empuja, no jala, uno empuja, y es lo más apropiado por seguridad. Pero hay puertas que abren para adentro, las mías abren para adentro. Así que la lógica no funciona en ocasiones en nuestra mente.
Y ahí nos desesperamos. ¿Por qué? No puedo abrir. Y viene alguien y nos dice, señora, y ya nos salimos riendo después de eso. Tan simple era de cambiar el orden y yo podía salir. Hermanos, en la vida espiritual va a haber cosas que no comprendemos ahora. ¿Por qué el maestro las está haciendo así? El orden lógico es este. ¿Por qué él está haciendo otra cosa a la que nosotros no estamos acostumbrados? A la que incluso no solo no acostumbrados, no estamos preparados para eso. Y ahí es donde vamos a chocar con el pensamiento de Dios y el pensamiento nuestro. Porque nosotros estamos acostumbrados a algo y ese algo no sucede. ¿Qué sucedía aquí, hermanos? Era, ¿por qué Pedro se opone al lavado de pies? Que el Señor le lave los pies. Bueno, para poder recordar un poco, hermanos, los orientales acostumbraban, y si no me equivoco, acostumbran, al menos los que viven en el desierto todavía, que cuando llega un visitante le proporcionen agua para que se laven los pies. Pero este es el orden. En la mayoría de los casos solo les dan el agua y ellos se lavan los pies. A ver, vamos a leer algunas escrituras para que podamos ubicarnos. En el capítulo 18 de Génesis encontramos una referencia a esta práctica ya desde Génesis capítulo 18. Gloria al Señor. Encontramos, y en el verso 4 aquí, cuando le prometen a Abraham que Isaac va a nacer, viene el ángel y bueno, en el 4 le dice a Abraham que se traiga ahora un poco de agua y lavar. No dice te voy a lavar, dice lavar. O sea que yo te proporciono el agua, pero tú te vas a lavar los pies. Y después dice y recostados debajo de un árbol. Entonces, que se traiga ahora un poco de agua. Alguien que le traiga agua aquí a este señor y que lave sus pies. Esa era la práctica. Luego en el capítulo 19, nuevamente, cuando vienen los ángeles a anunciar que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, llegaron pues los dos ángeles, dice a Sodoma, la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot, aquí bueno ya es con Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces note cómo era la práctica oriental. Lavaréis vuestros pies y por la mañana seguiréis vuestro camino. Entonces, lavaréis vuestros pies. Lo que quiero que note es que la práctica no era de que el dueño de la casa, el anfitrión, se levantase, trajera el agua: a ver, señor, siéntese, le voy a lavar los pies. No, le proporcionaban agua, que bien podía ser en muchos de los casos era el siervo el que traía el agua, y ya las personas se lavaban sus pies. Y tengo una escritura donde aquí en el libro de Samuel incluso se habla de esta mujer, capítulo 25, que ella se ofrece como sierva para lavar los pies. Y dice: de los siervos de mi Señor. Capítulo 25,
Y ella se levantó, verso 41, 25, 41. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, el 1 de Samuel, el capítulo 25, verso 41, dice: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Entonces, el concepto que tenemos, hermanos, era que el siervo, no creo que David le haya permitido a Abigail lavar los pies de sus siervos, porque finalmente la tomó por esposa, pero ella, en el concepto de humildad, hermanos, está diciendo: he aquí, yo me pongo como una sierva, para que si quieres yo le lavo los pies, no solo tus pies, sino los pies de tus siervos también. O sea, a todos los que tú me pidas que le lave los pies, yo se los voy a lavar. Pero no era de que, la práctica no es que David le lavara los pies a alguien, como el rey en este caso, o no, ya no era todavía no era el rey, pero bueno, el general en este momento, hermanos, no era que ellos eran los que lavaban los pies, sino comúnmente los siervos, o en la mayoría de los casos solo les daban agua a los visitantes y ellos se lavaban los pies. Es por eso, hermanos, que cuando llegamos a Pedro, cuando el Señor llega a Pedro, y ahí nosotros vemos la escena, hermanos, Pedro le pregunta: ¿tú me lavas los pies? ¿De dónde se ha visto esto? ¿Dónde hemos visto alguna vez que el más grande le lave los pies al más pequeño? ¿Dónde se ha mirado esto? Esto no es parte de la práctica oriental, es decir, esta no es la lógica, esto no es lo que yo sé, esto no es lo que yo conozco, este no es el orden, 1, 2, 3, 4, este no es el orden. Hermanos, pero cuando Dios quiere hacer algo, estoy diciendo, y aquí es el concepto esta mañana, de pronto Dios va a alterar nuestro orden. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, quiere hacer algo con nosotros, de pronto Él va a alterar el orden, va a mover el orden. Porque mire, hermanos, nosotros estamos de pronto, en algunas ocasiones hemos entrado al concepto como que si yo soy cristiano, todo me debe salir bien. Si yo soy cristiano, bueno, incluso, porque ha habido testimonios, sí, de hermanos que dicen: hermanos, ahora que me convertí, bueno, yo soy taxista y antes de ser cristiano se me subía un cliente, 2 clientes al día, pero ahora me bajo un cliente y ahí está otro esperando, me dejo ese y ahí está el otro esperando. Como que esperamos eso, solo por ser cristianos. Y más aún, algunos pensamos que cuando se nos hizo tarde en la carretera, en el camino, Dios nos va a abrir los automóviles y nosotros vamos a ir como si la carretera fuera nuestra solamente, solo por ser cristianos. Clamamos al nombre del Señor y los carros se abren y nosotros llegamos a tiempo porque nos quedamos dormidos, pero ahora llegamos a tiempo porque el Señor abre el tráfico y nosotros pasamos. Como que eso se espera solo porque somos cristianos. Esa es nuestra lógica, pero no es esa la forma en que Dios piensa y actúa, hermanos, porque la vida va a seguir natural, normal. Pero además, en ocasiones Dios va a alterar el orden, como en el caso de Pedro. Mire, parece que no, pero Dios tenía un mensaje para Pedro, pero además tenía que hacer un tratamiento a Pedro, le tenía que hacer un tratamiento a Pedro. Así que Pedro le dice: esto no se ha visto, ¿me vas a lavar tú los pies? Incomprensible, no lo entiendo, ¿qué está pasando? Y aquí el concepto de Pedro es: tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el grande.
hermanos, el concepto que usted le quiera dar. Tú eres el presidente, tú eres el gobernador, tú eres el rey, tú eres el señor, tú eres el dueño de la casa, tú eres el padre, tú eres el maestro, tú eres el líder. Nunca se ha visto que el líder le lave los pies a los liderados, el rey a los siervos. Eso no se ha visto. ¿Cómo que tú me vas a lavar a mí los pies? No. Dijo, como que Pedro le está diciendo, yo no te lo voy a permitir. Y el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. El Señor le está diciendo, mira, en este momento no lo comprendes, pero ahí viene la negación de Pedro. Jamás, Señor, yo no lo voy a permitir. Si los demás no están diciendo nada, si los demás no están actuando, yo no lo voy a permitir. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que aprender algo. En ocasiones nos aferramos ahí. Yo tengo la razón, porque la lógica es el que se laven los pies, darles agua y que ellos se laven los pies. Ese es el orden, la lógica de Pedro. Y es así como debería de suceder. O mínimo, Señor, que nosotros te lavemos los pies a ti. Pero no se ha visto que el líder le lave los pies a los siervos. Nuestra lógica, hermanos, cuando Dios va a tratar con nosotros, de pronto nos va a cambiar el orden. Por supuesto, cuando es de Dios, lo que nos espera es algo mejor. Cuando esperamos en Dios, nos sometemos a Dios, lo que viene después de eso siempre será algo mejor. Alabanzas al nombre del Señor. Siempre vendrá algo mejor. Gloria al Señor. Hermanos, Dios tiene algo por nosotros. Y lo mejor de todo es que Dios quiere que tengamos parte con Él. Parte con Él. Él quiere que tengamos parte con Él, que estemos con Él, que seamos parte de su equipo, parte de su grupo, parte de su pueblo, parte de su iglesia. Y ahí es donde, como dijimos hace 8 días, no es a nuestro modo, es a su modo. No es como yo digo, es como Él dice. Pedro quería acomodar las cosas y no es que Pedro tanto que quisiera que a su modo, sino que él quería que sea como es la lógica, como estamos acostumbrados, sin alterar el orden. Hermanos, no. El Señor es por eso que le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero con el tiempo, después de ahora, lo vas a ir comprendiendo, lo vas a ir entendiendo, lo comprenderás después. Ahí es donde en el momento, hermanos, nos da mucho trabajo, pero el consejo divino, hermanos, es que aún estando en situaciones adversas, nosotros tenemos que levantar nuestras manos y, como dice Pablo, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Nos va a dar trabajo, nuestro ser se va a revelar, hermanos, y no lo va a permitir. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sencillo, hermanos, Dios está tratando con nosotros y Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Lo que hay después de esto siempre será más grande. Alabanzas al nombre del Señor. Así que tenemos que dejarnos moldear por Dios. Tenemos que dejarnos moldear. Jamás, dijo Pedro, y nosotros en ocasiones estamos diciendo lo mismo. No, yo no lo voy a permitir. No, este no es el orden. No debe ser así. Y hasta cierto punto, hermanos, es como que Pedro le está haciendo un reclamo a los demás. ¿Por qué ustedes se permitieron que les lavaran los pies? ¿Por qué están permitiendo? No es posible. Ustedes deberían de reaccionar, deben de hacer algo. ¿Por qué no están permitiendo? ¿Será que ellos ni siquiera
siquiera lo pensaron, simplemente de una manera natural. El Señor se levantó, le lavó los pies, se extrañaron en el momento quizá, pero vieron que no solamente a este, sino que al otro y al otro. Bueno, el Señor lo está haciendo, no entendemos por qué, pero pues le decimos algo, o mejor nos callamos, hablamos o dejamos que siga, le preguntamos, porque hermanos, hasta para preguntarle al maestro de pronto, recordemos que cuando están cenando precisamente, el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar, y nadie se atrevió a levantar la mano y decir: Señor, ¿quién? Pero entonces fueron corriendo la voz: pregúntale tú, no que le pregunte él, dile a él que le pregunte. Y finalmente corrieron la voz y a uno le pidieron: pregúntale tú. Y finalmente surgió la pregunta, pero no se atrevieron de manera directa, hermanos. Así que con toda seguridad se quedaron mudos al ver que el maestro les estaba lavando los pies, sin entender. Pero de pronto como que escuchan eso que le dice a Pedro, y los demás dijeron: yo estuve a punto de decir lo mismo. Imagínense la escena. Estuve a punto de decirle que no. Yo también estuve a punto de decir: a mí no me vas a lavar los pies. Pero miren lo que le ha dicho al hermano Pedro, que si no le lava los pies, no va a tener parte con él. Como que después estaban aplaudiendo y diciendo: ay, qué bueno que yo no dije nada, yo sí voy a tener parte con el Señor. Porque hay que reconocer, hermanos, no todo el mundo se queja de lo que le sucede, pero hay muchos que levantan las manos y sí le dan gracias a Dios, y sí le alaban, y sí le glorifican, a pesar de la adversidad y a pesar del problema. Debo decir que sí hay muchos que levantan la voz y alaban al Señor, aleluya, y le adoran, hermanos, y le exaltan. ¿Es fácil el proceso? No, hermanos, no es fácil. No es fácil. Debemos entender al hermano Pedro, porque casi siempre señalamos a Pedro. Incluso nosotros los predicadores decimos: no, es que ese Pedro era tremendo, es que ese Pedro, hermanos, y solo encontramos las partes negativas de Pedro. Pero debemos comprender, hermanos, ahora que leemos que no era una costumbre ordinaria, entendemos y decimos: con razón Pedro reaccionó de esa manera, porque no era lo común, no era lo ordinario, no estaba acostumbrado a eso. Señalamos a Pedro, por ejemplo, cuando en el mar ve las olas y se hunde, nos decimos: ay, ese Pedro, la falta de fe. Pero ¿por qué no miramos a Pedro un poquito antes de que se hunda? ¿Cuál es lo extraordinario de Pedro? Hermanos, que el Señor le dice a Pedro: ven. Señor le dice, le grita desde la barca: si eres tú, haz que yo vaya contigo. A ver, también yo quiero caminar. Y el Señor le dice: ven. ¿Y saben qué hizo Pedro? Se bajó de la barca, hermanos, y se fue sobre las aguas y empezó a caminar. Ahora nosotros debemos preguntarnos: ¿lo haríamos? ¿Se cuenta de alguien, hermanos? Y usted sabe que existen esas personas. Estaba en un show y el público puso una cuerda de un edificio a otro, y entonces con una carretilla empezó a caminar sobre la cuerda, hermanos, y ahí va, como que se cae, no se cae, y todo el mundo ahí expectante, y ahí va con la carretilla, y finalmente llegó al otro lado y dijo: ¡bravo! ¡Lo logró! Y por ahí alguien dijo: ¿cómo la vieron? ¡Fácil! Y de pronto dijeron, el hombre de pronto dice: ¿creen que lo puedo volver a hacer? ¡Sí! ¿De verdad creen que lo puedo volver a hacer? ¡Sí! A ver, aplaudan así. Y hermanos, ahí está: bravo, sí, otra vez. Y listo. Entonces dijo: ¿creen que puedo? Dijo él. Sí, dijo el público. Bien, dijo: señores, ¿alguien de ustedes querrá venir a subirse a la carretilla? Silencio absoluto. Dijo:
puedes, pero que le lleves a mí en la carretilla, ¿usted se subiría? Es que verlo cruzar, sí puede, bravo. Ahora súbete tú a la carretilla, yo te voy a llevar. Ya viste que yo pude pasar, ahora súbete a la carretilla. Hermanos, ahí es donde está el problema con nosotros, que de pronto vemos a Pedro, se hunde, pero te atreverías a bajarte de la barca aunque te hundas después. Pero al menos dar un pasito, dos, y decir, puedo estar sobre las aguas, ya pude, estoy bajo de la barca y estoy en las aguas, no me hundo, aunque después de terminar de decir eso te hundas, pero nos atreveríamos. Yo lo he pensado algunas veces, dije, bueno, voy a intentarlo aquí, que no está tan alto, a ver si puedo caminar en el aire, pero no me he animado, para ser honestos. Dije, mínimo voy a romper la nariz o algo así. Así que digo, mejor aplaudo a Pedro y digo yo, no, Pedro era un hombre de mucha fe. Así que aplaudimos aquí a los hombres de fe esta mañana. Gloria al Señor. Si tú has sido valiente, has tenido fe, has soportado pruebas, has caminado, en este momento estás en una situación difícil, complicada, en este momento estás ahí como que batallando. ¿Por qué? Debo decirte, acuérdate que pudiste bajarte de la barca. Estás quizá como Pedro, como diciendo, Señor, no, es que yo no entiendo, es que no comprendo. ¿Por qué, Señor? Así no debe ser de esta manera. Pero en algún momento te atreviste a bajarte de la barca y empezar a caminar sobre las aguas. Solo quiero recordarte eso y decirte que, lo que hoy está pasando, tú no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Dios está tratando contigo, Dios quiere animarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere fortalecerte. Él no quiere dejarte ahí abandonado, no. Él va a hacer algo grande contigo, así que levántate y sigue confiando en el Dios soberano, en el Todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor y sométete a su voluntad. Alabados al nombre del Señor y ponte en sus manos, que Él va a hacer algo grande contigo. Él no te va a dejar ahí tirado, no, a Pedro le costó. Y no nos dice la Biblia, hermanos, el momento en que le lavó los pies. Sin embargo, si seguimos la lectura, le dijo el Señor, si no te lavare, en el 8, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Así que el Señor le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que después, así aquí está en el verso 12, después que les hubo lavado los pies, aunque no se habla de Pedro, pero en plural, les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pues todavía estaban incrédulos. Lo que yo hago no lo comprenden ahora, pero lo entenderán después. Cuando ya pasamos, hermanos, la prueba, cuando pasamos la dificultad, cuando pasamos el momento, nos detenemos y alguien lo dijo de esta manera, después te vas a reír de ese acontecimiento, de ese momento trágico, difícil, complicado, te vas a alegrar o sencillamente lo vas a usar para poder recordar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, lo glorioso que es nuestro Dios, y te vas a acordar, pero ya no con ese dolor que tenías en el momento, sino que te vas a acordar y vas a levantar las manos porque bueno, en la Biblia dice que en el momento ninguna prueba es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, dice, a 30, 60, 100 por uno, es decir, después viene la recompensa, hermanos, después viene la recompensa del momento que no comprendemos, del momento que no entendemos, después vendrá, debemos tener fe, debemos de tener confianza que detrás de la tormenta viene la calma, detrás de la nube hay un sol brillante, hermanos, y que esto no va a ser
permanente en nuestras vidas. Esto va a pasar, un día estaremos mejor. Y yo debo decir, quizá se puede tomar hasta pesimista, hermanos, pero debo decir, si no en esta vida, en la otra yo voy a tener un mundo mejor. Si no en esta vida, en la otra yo voy a vivir una vida extraordinaria. Pero muy probablemente Dios va a permitir que en esta misma vida, hermanos, y a corto plazo, Dios me dé la recompensa por lo que aquí estoy haciendo, esperando en Él, amándolo a Él, sirviéndolo a Él, obedeciéndolo a Él, aunque en el momento no comprenda ciertas cosas. Yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Alabanzas al nombre del Señor. Dios tiene algo grande para ti, gloria al Señor. Así que no pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. No te desesperes. No te desesperes. No te descontroles y hagas que la situación se torne más complicada, más difícil. No, esperemos en Dios. Lo que ahora Dios está haciendo con nosotros no lo comprendemos, pero lo entenderemos después. No comprendemos porque estamos en pandemia al grado de que no vamos a poder celebrar ya este año nuestra Santa Cena. No lo comprendemos ahora, lo vamos a comprender después. De eso, hermanos, vamos a tener la certeza, vamos a tener la seguridad. ¿Por qué hay pandemia? No lo comprendemos quizá ahora, algunos ya lo estamos comprendiendo, pero quienes no, lo comprenderemos después. Habrá siempre una respuesta de parte de Dios, siempre habrá de parte de Dios una explicación, hermanos. Él no nos va a dejar así en la incógnita de que no entender y que nunca entenderemos por qué pasamos ahí, por qué pasamos allá. Dios sabe lo que hace. Les he contado y la anécdota, hermanos. Dios puede hacer todo. Aunque nosotros lo veamos imposible, Dios lo puede hacer. No lo hace, Él sabe por qué. Y me acordé, dije, les iba a contar, escuché la anécdota de cierto judío. La mayoría de ellos son millonarios. Y en el oriente, en un país árabe, un judío muy próspero iba caminando. Hay ciertos barrios en donde ellos no pueden entrar porque es prohibida, son odiados, prohibida la entrada a judíos. En Alemania se dio mucho eso en aquellos tiempos se dio mucho que aquí no entran judíos. Restaurantes, pero prohibida la entrada a judíos. Los trataban, según dijo Martín Lutero, hermanos, los trataban como perros, como animales. Porque de eso, culpable Martín Lutero, tengo que decir. En un libro que él publicó 20 años después de que él publicara o ayudara a la reforma, también, hermanos, tiró 20 años después en contra de los judíos y dijo que eran bestias, que eran animales. Bueno, total que había prohibiciones. Pues iba caminando este judío muy próspero en un país árabe, se entiende, e iba caminando diciendo: Señor, me has dado tanto a través de estos años que yo creo que tú no me lo puedes quitar en un día. Así iba pensando él, pues de algún modo dándole gracias a Dios. Y yo pienso que tú no me lo quitarías en un solo día. No creo que puedas o que lo hagas. Y mientras iba inmerso en sus pensamientos, hermanos, de pronto a alguien le dicen algo ahí, y él como que despertó. ¿Qué sucede? Está en un barrio árabe donde está prohibida, no sabe leer, Señor. Allá estaba el letrero que dice: prohibida la entrada bajo pena de muerte a los judíos. No me di cuenta. Pues estás en un barrio y estás en un problema, te tenemos que matar. Pero cuando veo la matar me suelen: pero tú eres el judío, dueño de todos esos negocios. Hagamos algo, le dijeron. Te vamos a perdonar la vida, pero necesitamos que nos endoses aquí, nos firmes una carta que nos endosas todas tus propiedades y te dejamos vivir. Y se acordó de su pensamiento, dijo: si puedes.
les firmó, hermanos, y firmó para recuperar su vida, para que no lo mataran. Te conocemos, vamos a negociar. No acostumbramos, pero tú eres muy conocido. Así que les firmó, lo llevaron a la delegación, por decirlo así, al notario, donde es la oficina, y ahí les firmó endosándole todas sus propiedades en un documento. Yo, fulano de tal, endoso todas mis propiedades. Y salió. Triste no, porque venía diciendo sí puede ser, pero después dijo, lo que sí no creo que puedas hacer, Señor, es regresármelos en un día. Bueno, sí me lo pudiste quitar, pero regresarme ahora todo lo que yo tengo. Tendría que trabajar los 40 y tantos años que he trabajado, y que me los puedas dar, que todo eso que tuve me lo puedas devolver en un solo día. No, eso sí no creo que se pueda. Y que se desata una tormenta, hermanos, con rayos, relámpagos, y la anécdota dice que uno de esos rayos fue a dar a la oficina donde él había firmado, y se quemó todo el expediente. Así que el documento donde él había endosado también se perdió, se quemó. Y entonces dijo, pues no he endosado nada ahora, sigo siendo dueño de mis propiedades. No, nuestro Dios sí puede. Digo, nuestro Dios sí puede. Alabanzas al nombre del Señor. Él puede. ¿Por qué no lo hace en nuestro modo? Pues nosotros no sabemos por qué. No lo comprendemos ahora. Que no lo haga a nuestro modo. Queremos todo express, así, porque estamos acostumbrados, hermanos. Vamos y le ponemos ahí al microondas cuántos minutos queremos, y ya nos sentamos a escuchar ahí el zumbido. Listo, ya está la comida caliente, hermanos. Todo express, así estamos acostumbrados, y quisiéramos que la respuesta a nuestra oración, el cambio en nuestra vida, la mejoría, la prosperidad, llegue así, express. Hermanos, no lo comprendemos ahora, pero lo entenderemos después. Dios tiene que hacerlo muchas veces a través de un proceso, a través del tiempo, no sé, pero aquí el consejo, mis amados, esperemos en Dios, y lo que haya que cambiar en nuestras vidas, vamos a cambiarlos, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a someternos a su voluntad, aunque no comprendamos ahora, pero sé que lo vamos a comprender después, y Él va a ser en nuestras vidas glorificado. Alabado sea el nombre del Señor, y después vamos a darle gloria y honra por esa situación que la que Dios permitió que atravesásemos, que no la comprendimos, que incluso hasta nos dolió, hermanos, pero que Dios la permitió para su gloria y honra en nuestras vidas. Y creo que nosotros siempre debemos estar agradecidos con nuestro Dios por lo que Él hace en nuestra vida, aunque no lo comprendamos ahora. Así que esto del lavado de pies, hermanos, no lo comprendió Pedro. Nosotros quizá ya lo comprendemos mejor, pero debo decirles algo que tenemos que hacer, porque el Señor lo ordenó. Cuando usted lee todo el capítulo 13, que se los voy a dejar de tarea, por favor, hermanos, lea todo el capítulo 13 y vamos a ver que fue algo que el Señor ordenó, para que como yo os he hecho, dijo el Señor, vosotros también hagáis. El Señor nos dio ejemplo en el verso 15, si quiere leemos así rápido, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que es algo que nosotros, hermanos, debemos hacer. Es algo así como que un mandamiento. En el 14, porque si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, que dice ahí, los unos a los otros. Por supuesto que cuando lo hacemos, hermanos, para quienes no han practicado esto,
solo aquí les aclaro, cuando nosotros hacemos el lavado de pies es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aquí ponemos un espacio, hermanos, los hombres se sientan en un área, las mujeres en otra área. Es una cosa rápida, se pone agua en un trastecito, hermanos, donde quepa un litro de agua, 2, donde quepa un pie adentro. Hermanos, usted le moja prácticamente, no es que va a traer jabón y todo eso, pero sí una toalla. Usted le va a mojar los pies al hermano en un simulacro de que le está lavando los pies, con su toalla se les va a secar. Él debe traer su propia toalla o ella para que después le lave los pies a usted y con la suya le seque también los pies. Así que le lava los dos, los seca, se pone sus zapatos y viceversa, cambiamos. En el momento de estarnos lavando los pies, hermanos, aquí hay algo que si quisiera decirles. Cuando nos lavamos los pies debemos de saber que cuando servimos, no servimos a los hombres sino a Dios. Y cuando nos lavamos los pies, mi consejo es, hermanos, que el pensamiento que usted debe tener es que si se los están lavando a usted, haga de cuenta que aunque como Pedro, un poco incómodo, pero debe saber que es el maestro, como que el maestro se los está lavando a usted. Y cuando usted le lave los pies a su hermano o su hermana, entonces debe pensar que es como que usted se los está lavando al maestro. De esa manera, para tener un espíritu correcto, hermanos, para tener un pensamiento correcto, una actitud correcta. No es al hermano ahí como que es un hermano más, le voy a lavar los pies, sí, así de rápido. Además, miren qué pies trae, así de rápido se le va a lavar. No, deben pensar que es como si fueran los pies del maestro y viceversa, como que él te está lavando los pies a ti, como que el maestro te está lavando los pies a ti. Por supuesto que cuando esto sucede, hermanos, yo les recomiendo que traigan de preferencia borrachitos para que sea rápido, que usted se quite los zapatos o los borraches y se los vuelva a poner rápido, aunque traiga sus refacciones. Después si quiere poner otro tipo de zapatos, los puede traer, pero en el momento de la ceremonia traiga sus borrachitos para que la práctica sea rápida. Es un acto, hermanos, de humildad, es un acto de servicio, pero sobre todo es un acto de obediencia. ¿Qué ganamos con eso? Hermanos, sencillamente le mostramos al maestro que estamos dispuestos a obedecer su palabra. Pero además, creo que mostramos humildad cuando hacemos esto. Y estamos de esa manera como diciendo: Señor, aquí estoy dispuesto a servirte. Y a servirte no solamente en esto, sino en todo. Es un acto de servicio, hermanos. Cuando usted hace esto con el corazón sincero, yo le puedo asegurar, hermanos, que existe mucha posibilidad de que usted sea un cristiano que va a ser fiel hasta que el Señor venga. Cuando nosotros cuestionamos la voluntad de Dios y como que entonces existe un pequeño o alto riesgo de posibilidad de que nosotros no seamos fieles hasta el último momento. Entonces el consejo es que entre más podamos, vamos a someternos a la voluntad de Dios, aunque en el momento no comprendamos ciertas cosas en nuestra vida. Sometámonos a Dios y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, y un día nos explicará lo que nosotros no entendimos. Vamos a estar de pie en esta preciosa mañana todavía. Gloria al Señor, y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, hay cosas que yo no comprendo ahora, pero sé que un día las voy a comprender. Ayúdame a obedecerte, a honrarte. Vamos a orar. ¿Qué les parece si tomamos un momento, un tiempo en este momento para platicar con Él y le decimos eso? Señor, hay cosas que no comprendo. Algo está pasando conmigo, algo está sucediendo, en ocasiones no comprendo. Qué bueno que hoy usted comprenda, que hoy entienda, y si es así el caso de que usted sí comprende todo lo que está sucediendo en su vida, pues hable con Él y dele gracias y dígale: Señor, yo sé que viene algo mejor para mí, yo sé que algo bueno, algo grande viene después de esto para mí. Oramos, iglesia.
en este momento. Oramos al Señor. Levanta tus manos o como quieras hacerlo. Puedes doblar tus rodillas. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento. Dios y Padre, gracias por este momento. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos, Señor. El que esté atravesando por una situación que no comprende en este momento, te ruego le ayudes, Señor, para entender que esto lo va a comprender después, que un día tú le darás, Señor, una respuesta, una explicación, Señor, y verá con claridad que tú estabas en eso de su vida, Señor, que estabas metido en esa parte de su vida, que tu mano estaba ahí, Señor. Yo sé que un día comprenderemos, porque de algo estamos seguros: tu mano está en todo lo que sucede en nuestras vidas, tu mano está, Señor, en todo lo que nos acontece. Gracias por ello, Señor, por no dejarnos, aunque en el momento parece que estamos solos. Yo sé que estás ahí, Señor, poniendo cuidado de nosotros, Señor, y aunque no lo comprendamos, algún día lo entenderemos. Tú estás aquí, tú estás ahí, tú estabas en medio de nuestra situación. Gracias, Señor, esta mañana, gracias, gracias, Señor, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Sí, ayuda a mi hermana, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Oramos por el dador alegre y también para despedirnos. Señor y Padre, gracias por este momento maravilloso, Señor, de estar aquí en comunión con mis hermanos, aunque en esta circunstancia, Señor, pero por darnos la oportunidad te damos gracias. Estamos vivos, tenemos salud, Señor, nos has guardado, Señor, de esta enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, te agradecemos ahora, bendice al dador alegre, aquel que pueda dar para tu gloria, para tu honra, Señor, al que ofrenda y al que diezma, bendícelo poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos porque sé que cuidarás de nosotros dentro y fuera de este lugar, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Levantamos nuestras manos, saludamos a nuestro hermano. Gloria al Señor. Y bueno,